entonces nos ponemos de pie para orar. Señor Jesucristo, en esta noche, en esta tarde nos ponemos delante de tu presencia para honrarte, para alabarte, para exaltarte y bendecirte, Señor. Padre, yo pongo delante de tu presencia, Señor, la vida de mis hermanos esta tarde para que sea tu espíritu, para que sea tu gracia, tu amor y tu bendición derramándose sobre cada uno de ellos, Padre. Hoy yo te pido que los fortalezcas a través de esta palabra, Rey de Reyes. Hoy yo te pido que les abras el corazón, que les abras los oídos espirituales, Señor, que les des entendimiento, amado Señor, para que este mensaje pueda tocar sus vidas, para que este mensaje pueda tocar sus corazones, Padre. Yo me quito para que el Espíritu de Dios hable a través de mi corazón. Yo me quito para que el Espíritu Santo les redarguya, Señor. Padre, porque aún tú conoces lo profundo del corazón, aún tú conoces lo profundo de las mentes, amado Señor. Yo te pido en este día, Padre amado, que esta palabra sea de bendición, no solamente para ellos, sino para sus familias, Rey. Derrama de tu presencia en este día, Padre, porque está escrito que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, todos unánimes, amado Señor, poniéndonos de acuerdo en lo mismo, ahí estarás tú, Señor Jesús. Y yo estoy seguro de que tú estás aquí, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra de hoy se llama victoria en medio de la prueba. ¿Cómo se llama? Victoria en medio de la prueba. Entonces yo quiero que vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Cuando la tengan me dicen amén. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno, entonces dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice, le refirió otra alegoría diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró yuyo venenoso, dice esta versión, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también el yuyo venenoso. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene yuyo venenoso? Y él les dijo: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar el yuyo venenoso arranquen también con ello el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero el yuyo venenoso y átenlo en manojos para quemarlo, para que recojan el trigo en mi granero. Amén. Entonces mire que esta es una historia muy conocida, ¿no? Una parábola muy conocida, es la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Entonces dice el Señor, o sea, el Señor se atreve a decir, dice, el reino de los cielos es semejante. O sea, que quiere decir que en esta parábola el Señor está haciendo representación de todo lo que es el mundo, ¿sí? Pero más que todo el mundo espiritual o el mundo cristiano, ¿sí? Su pueblo, Él lo está viendo representado en esta parábola. Amén. Nosotros ya sabemos
que digamos el Señor dejó hasta lo último a la cizaña del trigo, porque la cizaña es muy parecida al trigo. Pero más allá de esto, el Señor está hablando de un tiempo cronológico, ¿sí? O sea, el Señor no llega y de una trae juicio. Y muchas veces el Señor de una no viene y trae juicio. ¿Por qué? Porque digamos esas personas que son espinos, que nosotros no los conocemos porque no podemos juzgar, o esas personas que son piedras de tropiezo para los hijos de Dios, entre comillas son piedras de tropiezo, porque esas personas te sirven a ti y a mí para que nuestra vida espiritual crezca, aunque parezca imposible. Entonces por eso es que el Señor de una no trae juicio, ¿sí? Otra de las razones por las cuales el Señor no trae juicio es porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces Dios lo conoce todo, es cierto, Dios lo conoce todo, pero Dios es justo y Dios le da la oportunidad a la gente de que haya un cambio. Amén. Mire por ejemplo en la historia de Jonás, ¿sí? Dios manda a Jonás con un mensaje. Entonces Dios le dice a Jonás: vaya, dígale a Nínive que si no se arrepienten en 40 días serán destruidos. Entonces Jonás se va, o sea, se le escapa a Dios, luego Dios lo vuelve y le da una experiencia y lo trae. Entonces Jonás finalmente dice: listo, Señor, yo voy a ir a llevar ese mensaje. Entonces empieza a predicar y dice: en 40 días Nínive será destruido. ¿Sí? Entonces, con ese mensaje rayado, él hace que se arrepienta toda una nación, que se arrepienta todo un pueblo. Pero ¿por qué así sea un mensaje rayado? Ese mensaje trajo arrepentimiento porque era un mensaje que venía de parte de Dios. Y cuando el mensaje viene de parte de Dios, ese mensaje tiene poder. Amén. Pero entonces cuando Dios vio que ellos se arrepintieron, que hasta la vaca y todo entraron en ayuno, entonces Dios se arrepintió y Jonás se enojó. ¿Pero por qué sucede eso, que Jonás se enoja? Porque o sea, el retrato de Jonás es el retrato de nosotros como siervos de Dios, ¿sí? Es como si yo hoy vengo y me paro aquí y yo digo: el Señor me está mostrando que mañana va a caer un asteroide, y resulta que mañana no cae porque ustedes se arrepienten. Entonces, ¿quién queda mal como profeta? Quedo yo mal, aparentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces a usted y a mí nos importa en nuestro ego, nuestra carne, ¿sí? Pero no nos interesa el propósito de Dios. Entonces queremos ver sangre, como dice el dicho, ¿sí? Si Dios dijo y cayó el fuego del cielo y cayó el meteorito, uy, qué profeta tan excelente. ¿Quién quedó bien? Usted. Pero el propósito de Dios era que la gente se arrepintiera. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque al final de esa historia Jonás se entristece por una calabacera o una palmera que Dios le puso sobre la cabeza. Jonás se entristeció porque Dios se la secó. Entonces Dios le hace la alegoría a él, el comparativo, y le dice: Jonás, si tú te entristeciste por una calabacera que ni tú formaste ni hiciste nacer, ahora no voy a yo a sentir tristeza, o no voy a sentir como amor por 120,000 personas y animales. Entonces miren la misericordia de Dios. Entonces Dios siempre quiere es que el hombre se arrepienta. Amén. Entonces hay dos razones por las cuales hay un tiempo cronológico para que Dios traiga juicio. Y una de ellas es que Dios, a través de la cizaña, pule a sus hijos. Y la otra es porque Dios espera que todas esas personas se arrepientan. Amén. Mire que es figura del mundo, ¿no? Entonces es figura del mundo, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿sí? El trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los que nunca se arrepienten o los que nunca cambian su naturaleza.
que la Biblia los describe como perros. ¿Usted sabe por qué la Biblia describe a los que nunca se arrepienten como perros? Porque usted puede coger un perro, usted lo puede bañar, usted le puede colocar un moño y el perro se va y se revuelca. Así usted lo haya bañado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Entonces el perro, así usted lo bañe, no deja de ser perro. Tiene que haber un cambio de naturaleza para que realmente Cristo cambie tu corazón. Amén. Entonces, la cizaña son los que nunca van a cambiar. Amén. Los que van a la iglesia, se sientan y usted los ve ahí, y tal vez la hermana que usted la ve todos los días muy elegante, que va y se sienta en la iglesia y usted la ve como muy juiciosita, pero usted no sabe qué hay en su corazón. Pero usted ve al hermano que es rebelde y usted lo ve ahí y usted dice, este hermano es cizaña, pero usted no sabe si ese hermano dentro de 2 o 3 años se va a convertir de corazón y va a ser un profeta o va a ser un pastor. Entonces por eso Dios en su sabiduría, ¿sí?, Él guarda tiempos, porque dentro de los tiempos puede haber un fruto diferente independiente de cómo la persona empezó. Por eso muchas veces a nosotros nos dicen que no es cómo se empieza, sino cómo termina. Amén. Por eso el que persevere hasta el fin, ese se hace. Amén. Ahorita vamos a Apocalipsis 2:18. Entonces Apocalipsis 2:18, cuando ya lo tengan me dicen amén. Dice, y escribe el ángel de la congregación del Mesías en Tiatira, el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe obediente y servicio y tu obediencia a la palabra, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se hace llamar profetisa a sí misma. Enseña a transgredir la Torá y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se regrese al camino recto, pero no quiere arrepentirse de sus abominaciones. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran mi palabra, dice en esta versión, si no se arrepienten de hacer las obras que ella hace. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y las entrañas, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no han asimilado esa enseñanza, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no han asimilado esa enseñanza y no se jactan de participar de lo que ellos han conocido, de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otro yugo. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y obedezca mis obras en rectitud hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con cetro de hierro. Y lo que no sirve será quebrado como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la luminaria de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones en el Mesías. Entonces mire que, porque yo les leo el mensaje a la iglesia en Tiatira, porque ahí se ve claramente lo que yo les estoy hablando. Ahí se ve claramente el trigo y la cizaña. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Por un lado dice que la iglesia tenía buenas obras, que han crecido en amor, que son perseverantes, pero por otro lado se ve a una mujer que está introduciendo una doctrina diferente a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hablamos de Jezabel, ¿qué nos viene a la cabeza? Falsa religión, idolatría, manipulación, brujería, hechicería, placeres y obras de la carne. ¿Sí?
Ahora no voy a profundizar en quién era Jezabel, pero ustedes saben quién es Jezabel. Yo creo que la mayoría lo han leído. Que Jezabel era la esposa de Acab. Era una mujer bruja. Y más que bruja, había introducido un culto profético falso dentro del pueblo de Israel. Entonces, como había introducido ese culto profético falso en el pueblo de Israel, y ella les profetizaba cosas que le agradaban al oído al pueblo, el pueblo estaba hechizado, el pueblo estaba confundido con una doctrina falsa. Amén. Entonces, haciendo esta alegoría o haciendo esta comparación, esto era más o menos lo que se venía introduciendo a la iglesia de Tiatira. A pesar de que había hermanos que eran buenos, que perseveraban, que ganaban las almas, que buscaban al Señor de todo corazón, había una parte que estaba podrida. ¿Sí? Entonces esa parte que estaba podrida hace alusión ¿a qué? A la cizaña. Amén. Y usted dice, pero ¿y cómo? Y muchas veces usted y yo calificamos y miramos la parte mala de una congregación y nosotros decimos, esa iglesia está podrida, pues esa iglesia está mala, pero resulta que todas las iglesias están mal. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite para traer una prueba a los que verdaderamente son trigo. Amén. Entonces usted cuando ve algo malo en la iglesia no se desanime, ¿sí? Pídale al Señor que usted pueda perseverar, porque muchas veces también lo que pasa es que usted y yo caemos en murmuración y entonces le estamos dando tregua al enemigo, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Entonces usted y yo siempre, o sea, así nosotros seamos buenos cristianos, así usted y yo no le demos de qué hacer a Dios, así usted y yo seamos juiciosos orando, leyendo la palabra, orando, haciendo buenas obras, yendo a predicar, usted y yo siempre vamos a ser probados. ¿Sí? Siempre vamos a ser pasados por el fuego, porque es a través del fuego que el Señor forma a los guerreros. Porque es a través de la prueba que el Señor levanta verdaderos cristianos. ¿Sí? Pero ahí hay dos cosas que usted debe tener en cuenta. Número uno, usted debe saber si realmente usted anda bien delante del Señor y que esa prueba vino como prueba. O si es que usted anda mal delante del Señor y usted ha abierto puertas y por eso le sobrevino el mal. Ojo que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Entonces siempre vamos a ser probados para saber si estamos en la carne o estamos en el espíritu. Entonces yo les hago una pregunta que siempre yo les he hecho a ustedes. ¿La religión es sentir de la carne o es sentir del espíritu? ¿Sentir de la carne? Es sentir de la carne. ¿Quiénes dicen que es sentir de la carne? Okay. ¿La religión es sentir de la carne o del espíritu? ¿Quiénes dicen que es sentir de la carne? Es sentir de la carne. Porque la religión es un intento por buscar a Dios. Y nosotros no intentamos buscar a Dios, sino que a través de Jesucristo nosotros vamos por el camino verdadero, por el camino a la salvación. ¿Sí? Les voy a explicar por qué la religión es un sentir de la carne. Porque la religión lo que hace es ponerle un poco de adornos al mensaje de salvación. Entonces cuando usted le pone todo ese poco de adornos al mensaje de la salvación, es porque usted está apelando a su ego, porque usted está queriendo llamar la atención y decir, hey, yo tengo algo diferente. Pero Dios no quiere que usted tenga algo diferente, sino que usted se enfoque en lo que realmente Él lo mandó a hacer. ¿Sí? Por eso usted y yo vamos a ser probados. ¿Sí? Porque usted y yo vamos a ser probados a ver si estamos en la carne o realmente estamos en el espíritu, a ver si realmente
voy a decir algo duro, a ver si realmente hemos nacido de nuevo, somos perros. Es la verdad. Porque cuando usted le apela a la religión, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Que nos domina la naturaleza. Necesitamos que sea la divina, no la humana. ¿Sí? Mire, por ejemplo, usted ve todas esas cosas del mesianismo, usted ve todas esas cosas del judaísmo, y usted ve por un lado la menorá, usted ve por otro lado el cuadro, usted ve por otro lado que no sé qué, que una réplica del templo, y usted agarra a cavilar, pura idolatría. ¿Sí? O sea, puras cosas externas. Y usted las ve muy bonitas y usted dice, chévere, bacán. Pero todas esas cosas te van desenfocando de Cristo. O sea, todas esas cosas van tapando el beneficio de la cruz. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para apartarnos de la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿Tan insensatos sois? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo venimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y recibimos ese gozo en el corazón, usted y yo no lo recibimos por religión. Sí, usted y yo no lo recibimos por haber dicho, no, es que yo, mira que yo entendí la palabra de tal forma, o yo hice esto extraordinario y vino el Espíritu Santo. No, usted lo recibe porque Dios de gracia se lo da. Amén. No quiere decir que usted no tenga que aprender la palabra. Obvio que usted tiene que alimentar de la palabra, porque la palabra es escudo en medio de su vida espiritual, y la palabra es escudo en medio de las falsas doctrinas que hay. ¿Sí? Pero usted no, o sea, el amor de Dios no viene a tu corazón por usted hacer nada extraordinario. Simplemente Dios viene a tu corazón porque tuvo misericordia. Amén. Entonces mire lo que había en esa iglesia. Había falsa religión, idolatría, manipulación, brujería, hechicería, placeres y obras de la carne. ¿Pero por qué venían todo eso? Hay una palabra que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si yo vengo y te digo una falsa profecía, porque había falsa profecía, usted la confronta con la palabra. Pero si usted viene y la recibe de lleno, es porque usted no tiene palabra de Dios en el corazón. Por eso Dios dice, por eso el Señor en este mensaje le dice a la iglesia, retengan lo que ustedes tienen. ¿Y qué era lo que tenían? Pues los que no tenían nada iban a ser engañados. Pero los que tenían la palabra iba a ser escudo en medio de su vida. Amén. Mire lo que dice el 20 en esta versión. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se hace llamar profetiza a sí misma y enseña a transgredir la Torá y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Mire que en ese tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Juan, había una doctrina que se llamaba el gnosticismo. Entonces esa doctrina que enseñaba que Jesús cuando murió en la cruz, él nunca sufrió, sino que él vinieron los ángeles y lo recogieron. ¿Sí? Que él realmente nunca vino en carne, sino que él se manifestaba, era como una epifanía. ¿Usted sabe qué es una epifanía? Como una aparición. Como que yo lo veo hoy aquí, ¿sí? Pero usted realmente no está en un cuerpo físico, sino que usted me aparece, luego vuelve y se desaparece, ¿sí? Y apelaban ellos a los deseos de la carne. ¿Cómo hacían los deseos de la carne? Sí, porque ellos decían que en sí la carne siempre era mala, que lo importante era que el alma y el espíritu se salvaran. Entonces esa doctrina era la que se movía en ese tiempo.
Amén. Y eso era lo que enseñaba esta profeta, ¿sí? Porque ella, mire lo que dice, que los llevaba a ellos a los pecados sexuales. O sea, que les decía a ellos, no importa. No importa si tú adulteras, no importa si tú fornicas, no importa si tú haces esto, no importa si tú ganas buen dinero, preocúpate por las cosas del mundo. Entonces eso era lo que ella enseñaba. Entonces le quitaba a los hermanos los ojos de la verdad. Y hay algo tremendo que usted lo lee y usted dice, bueno, no, porque nosotros tenemos el concepto de que ¿qué es satanismo? Sí, entonces miramos a una persona vestida de negro con uñas largas sacrificando un gato, y para nosotros eso es satanismo, ¿sí? Pero usted sabía que el satanismo es algo totalmente diferente a lo que usted y yo tenemos concebido en la mente. El satanismo a lo que apela es a que tú vivas como quieras. Eso es satanismo. Entonces cuando usted y yo leemos aquí que dice las profundidades de Satanás, que habían unos hermanos que investigaban las profundidades de Satanás, eso puede tener muchas aristas, ¿sí? Puede ser que invocaban a los muertos, ¿sí? Puede ser que mezclaban hechicería con cristianismo, o puede ser que tenían falsas doctrinas que apelaban a las emociones antes que al espíritu. O sea, ahí es muy difícil saberlo, ¿sí? Pero el satanismo muchas veces no es lo que usted y yo creemos. El satanismo apela a viva como quiera. ¿Lo vemos hoy en la iglesia? Claro. Viva como usted quiera. Que total Cristo ya murió en la cruz y usted no tiene nada. O sea, no hay nada más que hacer. Porque si Él ya pagó por tus pecados y todos tus pecados están perdonados, entonces salvo siempre salvo es una doctrina satánica. Porque apela a que usted viva como quiera. Amén. No hay reglas. Mire lo que dice el 21 y dice, y le ha dado tiempo para que regrese al camino recto, pero no quiere arrepentirse de sus abominaciones. Entonces mire cómo Dios da tiempo. Y usted ya sabe que Dios da tiempo por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas por las que Dios da tiempo? Para que los que están en el mal camino se regresen a la verdad. Y para que los que son verdaderos hijos de Dios sean probados. Amén. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ay, aparentemente lo que esa hermana enseñaba, eso era tremendo, porque ella enseñaba que ella cuando predicaba, eso se le sentía una unción, ¿sí? Por una unción del diablo. Pero el que escudriña la mente y escudriña el corazón sabe cuáles son tus intenciones. Amén. Vaya a Filipenses, Primera de Corintios 4:4. Perdón, Segunda de Corintios 4:4. No primera y no segunda. Primera de Corintios 4:1, veamos desde el 1. Mire esta palabra tan tremenda, dice, por lo cual teniendo nosotros este trabajo, según la gracia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro mensaje de salvación está aún encubierto, será para los que se pierden, que continuará encubierto. En los cuales el gobernador de este siglo, ¿cuál es el gobernador de este siglo? El diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del mensaje de redención,
del esplendor del Mesías, el cual es a la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocer del esplendor de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo por fe, confiando en fidelidad y con obediencia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el mensaje? Perseverar. ¿Sí? O sea, siempre van a haber pruebas, pero en medio de esas pruebas siempre debe haber una perseverancia. Y parte de la perseverancia es que usted conserve lo que Dios le entregó. ¿Y qué fue lo que Dios le entregó a usted? No doctrinas extrañas, ni agarre por ahí a investigar cosas raras, ¿sí? Sino que su trabajo y el mío está con las almas. Usted es mensajero de un mensaje, valga la redundancia, de salvación. Mire el mensaje con el que Dios mandó a Jonás. Nínive será destruida en 40 días. Era un mensaje como un rayo rayado, pero ese mensaje que Dios le mandó a él le trajo salvación al pueblo. ¿Sí? Entonces lo importante no es usted como mensajero, sino el mensaje que Dios envía a través de usted, porque usted y yo somos vasos de barro. ¿Y quiénes somos usted y yo para estorbar el mensaje que Dios quiere traer a la gente? Amén. El mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo. Cristo vino a traer salvación a través de su muerte y resurrección. Y así como Jesucristo se levantó de los muertos, así usted y yo un día nos vamos a levantar de los muertos, ya no para tener este cuerpo de vergüenza, sino un cuerpo redimido por la sangre de Jesucristo, lavado en la sangre y regenerado. Ese es el mensaje. Amén. Lo demás es cuento, como dice el dicho. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Miren lo tremendo. Ustedes saben quién era Pablo, ¿no? Leamos desde el 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que causan divisiones del cuerpo. ¿Del cuerpo de qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos regocijamos en el Mesías, no teniendo jactancia en la carne. ¿Sí vio lo que yo les decía ahora? ¿Qué es esto de jactarse en la carne? Orgullo. ¿Sí? Porque ¿qué hacían los de la circuncisión? Ellos se mostraban como que sabían mucho, como que conocían mucho la Torá, como que conocían mucho los mandamientos, como que conocían mucho las tradiciones de los ancianos. Entonces los que venían buscando, que eran gentiles, que nunca habían conocido la tradición del pueblo de Israel, decían: wow. Entonces los seducían. Amén. Y mire lo que dice Pablo, dice: aunque yo tengo también de qué jactarme en cuanto a la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a las reglas que hay en la Torá, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas en desventaja por la revelación completa de la sabiduría del Mesías, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo perdí todo, mas todo lo que a mi parecer estimaba como ganancia, lo tengo por basura para creer en el Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que era por la Torá, sino la que es por la fe obediente del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe que obedece a la verdad que hay en él. Entonces mire que Pablo conocía la Torá y él la conocía desde Génesis hasta Malaquías en ese tiempo, ¿sí? Porque usted, para poder ser un rabino o para usted poder ser un fariseo, usted desde los 12 años tenía usted que saberse toda la Torá. Entonces imagínese este hombre y no conocía la Torá, no conocía la ley, no conocía los mandamientos, ¿sí? No conocía la tradición de los ancianos, no sabía quién era Moisés, quién era Abraham, quién era Isaac, y él no lo conocía como usted y yo, que lo conocemos únicamente como historia, sino que él escuchaba la tradición de los rabinos, de los ancianos. Entonces él tenía impregnada la cultura de Israel. Entonces este hombre que sabía todo eso dice: cuando yo conocí a Cristo, todas las cosas las tuve por basura. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Jesús en el corazón, usted sabe que no es por lo que usted pueda hacer, porque nosotros podemos querer muchas cosas, nosotros podemos querer obedecer en nuestra propia fuerza y decir: ah, no, yo no hago esto, pero realmente el que trae el cambio al corazón es Jesús. Amén. Si usted no tiene la gracia, ¿usted sabe qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios en su corazón para usted poder obedecer. O sea, la gracia no es libertad para que usted haga lo que le dé la gana, sino que la gracia es el poder de Dios que realmente te hace obedecer de corazón, porque es el amor del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Entonces mire que Pablo dice que ahora que él conoce a Jesús, todas las cosas las tiene por basura. Pero él lo dice en un sentido alegórico, no quiere decir que él ya dejó de creer que no se debe matar, que no se debe robar, que no se deben hacer ciertas cosas, no, sino que ahora él descansa en Dios para dejarle su salvación y lo que él no puede hacer en las manos de él, así como usted y yo lo debemos hacer. Señor, no puedo dejar de ser mentiroso. Señor, es que yo no puedo dejar de ser murmurador. Señor, es que yo no puedo dejar de hacer esto, aquello. Usted no puede, pero Jesús puede. ¿Sí? Pero cuando quitamos a Jesús, que es lo que hacen las religiones y es lo que hacen los falsos hermanos, finalmente mire lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice que finalmente nosotros pensamos que algún día va a venir el anticristo y algún día se va a manifestar esa personificación del mal, pero él dice: pero el espíritu del anticristo está aquí ya. Entonces el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que hace? Quitar a la iglesia los ojos de Cristo, porque si usted quita los ojos de Cristo, entonces usted se convierte en un hipócrita religioso y usted quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y usted quiere agradar a Dios en sus propias fuerzas. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Oh, Gálatas insensatos. Otra vez. ¿Quién nos fascinó para dejar de obedecer a la verdad? Frente a ustedes fue presentado Jesús y Jesús crucificado. Amén. Ahorita vamos a Filipenses 3:18.
Filipenses 3:18, Filipenses 3:3. No, 3:3. 3:3. Ah, ya lo habíamos leído. Falta el 18. Capítulo 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuyo esplendor es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí ve cómo está asociada la religión con la carne? Yo muchas veces no caía en cuenta de eso. Yo creo que muchos de nosotros lo decíamos, bueno, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Sí se acuerdan que uno lo decía? ¿Cuál es la verdadera religión? Entonces pregúnteme, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Ninguna. Porque el cristianismo no es una religión. Exacto. Amén. Es una verdad. Porque acuérdese que la religiosidad apela a la carne. ¿Sí? Mire que en estos días veía yo un mensaje de un pastor y resulta que había un pastor que tenía una hija y ellos eran menonitas. ¿Usted sabe cuáles son los menonitas? Los menonitas son los que ponen el velo, que las mujeres ponen el velo en la cabeza. Entonces resulta que la hija del pastor estaba orando y estaba escuchando música. Y entonces ella en medio de eso empezó a danzar y la tomó el Espíritu Santo y ella empezó a hablar en lengua. Pero ella estaba haciendo eso, pero no tenía el velo. Entonces el pastor la vio sin el velo y fue y la cogió el pelo y la sacó. Religión. Claro, si no lo recibes, ¿cómo lo vas a respetar? Entonces mire, tan bonito que se ve el culto del pastor, todas las hermanas con velo. Entonces el pastor sacó pecho, pero ¿y Dios? ¿Sí le agradaba a Dios? ¿O para Dios eso no importaba tanto? Amén. Entonces usted y yo vamos a ser probados en obediencia para saber si somos dignos de heredar el premio eterno de gobernar naciones. Por eso es que usted devuelva hacia allá al Apocalipsis 2:18, donde estábamos viendo la iglesia de Tiatira, y de repente el mensaje del Señor cambia a un mensaje milenial, a un mensaje ya como del reino de los cielos establecido aquí en la tierra. ¿Sí? Mire lo que dice el 24, dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no han asimilado esa enseñanza y no se jactan de participar de lo que ellos han conocido, de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otro yugo. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y miren que aquí cambia el mensaje. Dice, al que venciere y obedezca mis obras en rectitud, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, ¿qué tiene que ver una doctrina con que cuando usted y yo estemos en el reino milenial vayamos a tener autoridad sobre las naciones? Ya le voy a explicar. Y la regirá con cetro de hierro, y lo que no sirve será quebrado como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la luminaria de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones en el Mesías. ¿Sí?
Al que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que cuando usted es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner sobre muchas cosas. Entonces les decía yo que al que es fiel en lo poco, ¿qué es lo que dice la palabra? Sobre mucho lo pondrá el Señor. Entonces cuando el Señor dice eso, Él no está hablando de algo como por allá súper espiritual, inalcanzable, no. Él simplemente está hablando de que en el milenio aquí van a seguir habiendo naciones, pero es por tu obediencia y la mía que vamos a ser merecedores de esas cosas, ¿sí? Entonces el Señor, en ese orden de ideas, el Señor no puede utilizar gente rebelde para eso. Porque ¿cómo el Señor va a utilizar una persona rebelde para que gobierne una nación? No lo puede hacer. ¿Sí? Amén. ¿Y la religión qué es? Rebeldía. Rebelión. ¿Sí? Porque lo haces a tu modo, no al modo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces empezamos a indagar, empezamos a buscar. Mire que el libro de Colosenses lo dice. Cuando el libro de Colosenses habla de todo ese poco de cosas externas que había en la iglesia de Colosa y que habla de que ellos adoraban a los ángeles, de que ellos en Shabbat, ellos le hacían un rezo, una oración a los ángeles. Y entonces de repente el apóstol Pablo dice, y todas esas cosas, ¿cómo combaten los apetitos de la carne? Pregunta él. Así como yo les pregunto hoy a ustedes. Las cosas externas, la vela, el candelabro, ¿sí? El hacer esta oración así, el hacer esta oración de tal forma. Todo eso, ¿cómo combate contra los apetitos de la carne? ¿Y cuáles son los apetitos de la carne? Lujuria, lascivia, inmundicia, contiendas, divisiones. Todas las cosas externas, ¿cómo combaten contra los apetitos de la carne? No. O sea que no sirve. Amén. Dice él que son cosas que por su uso y abuso se han pervertido. ¿Y por qué dice él que por su uso y su abuso se han pervertido? Porque en un inicio el Señor le ordenó muchas de esas cosas a Moisés. Pero luego cuando el Señor vio que todas esas cosas no hacían que la gente tuviera un cambio en su corazón, se convirtieron en cosas que no sirven. Amén. Entonces mire cómo entra de sutilmente el engaño. Y antes usted y yo éramos engañados, ¿cómo? Antes usted y yo éramos engañados a través de la idolatría descarada. Entonces nosotros veíamos que en Semana Santa entonces traían el muñeco cargado y usted y yo no decíamos nada, y era un engaño muy visible. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús nos dimos cuenta que todas esas cosas eran idolatría. ¿Sí? Entonces usted ahora dice, yo no soy idólatra. Pero entonces ahora el diablo dice, venga. Es que el diablo se disfraza también como ángel de luz. Entonces el diablo llega y dice, es que realmente nosotros tenemos un solo Dios. Pero Jesús era un profeta. Y usted dice, sí, pero es que el Shema dice que Dios es un solo Dios. Y que Jesús por ningún lado lo ve. El Padre sí. No es que Jesús es un Dios menor que el Padre. Usted dice, bueno, sí, porque es que en la palabra dice, acuérdense que el diablo, cuando quiso engañar a Jesús, le citó la misma palabra. ¿Sí acuerdan? Sí. Mire lo que dice aquí, vea. Vamos a primera de Juan 2:18. Jesús era una esencia, fue la imagen del Dios invisible. Ay, Dios. Primera de Juan 2:18.
desde el 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, y lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. También ustedes permanecen unidos en el Hijo y en el Padre. Tremendo, ¿no? Tremendo porque, o sea, dentro de nuestra mente finita está bien el pensar que hay un Padre y que hay un Hijo, y que el Hijo es menor que el Padre, o que Jesús es un profeta. Entonces sutilmente el diablo te quita a Jesús de la ecuación. Y cuando Jesús es quitado de la ecuación, vea, tuki tuki lulú, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo quita usted a Jesús de la ecuación? Poniéndolo por debajo del Padre, porque Él es igual al Padre. Si Él no fuera igual al Padre, entonces Él no hubiera podido morir y dar la vida por usted y por mí para traernos vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que usted debe creer? Que hay una relación estrecha entre un Padre y un Hijo. Porque si no hay ese pensamiento, hay pensamiento anticristo. Y lo que yo les decía en enseñanzas pasadas, ¿sí? Que nunca el espíritu del anticristo llega sobre gente que no conoce a Dios. El espíritu del anticristo llega donde ya se ha predicado a Jesús, ¿sí? Entonces llega para probar al pueblo de Dios. Entonces llega un momento en que Dios te prueba y dice, bueno, vamos a ver de verdad quién es mi pueblo y quién no es mi pueblo. Entonces se te presenta la prueba. Bueno, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Entonces tome la decisión. ¿Ven? Entonces mire que siempre va a coexistir el trigo con la cizaña. Y siempre van a venir pruebas. Lo importante es que usted en medio de la prueba conserve el primer amor. Mire que Dios le decía a la iglesia de Éfeso, le decía, porque se ha muerto el primer amor. Y cuando se muere el primer amor, usted está frito. Ha muerto. Mire lo que dice aquí el apóstol Juan, dice, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, y lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen unidos en el Hijo y en el Padre. Entonces resulta que cuando usted creyó, usted creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y ahora dice, wow, como yo he aprendido tanto, entonces yo creo que Jesús es un profeta. Oye, ¿y lo que tú aprendiste al principio qué? Amén. Entonces mire que a veces es racionalidad, o sea, queremos racionalizar todo. Y cuando usted y yo queremos racionalizar todo, entonces empezamos a tener una mente carnal. Y esa mente carnal puede ser la que nos haga resbalar. Amén. Mire que Jesús en la parábola del sembrador, Él decía, tengan cuidado de cómo oyen. ¿Sí? Dice, tengan cuidado de cómo oyen, y a los obedientes se les añadirá. Amén. Y mire que la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver mucho con esta parábola del sembrador. Porque es como la iglesia se enfrenta en medio de diferentes ambientes, o cómo usted como creyente se comporta en medio de determinados ambientes, o sea, cojo para allá, cojo para acá, o permanezco en la verdad. Amén. Pero cuando nos desviamos es porque hay un espíritu de rebelión.
Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Que la rebelión es como hechicería o como brujería delante de Dios. Amén. Entonces, este era el mensaje que hoy les quería traer. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Los veo como pensativos. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas, Señor, para honrarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor Jesús, por tus grandes y preciosas maravillas, Señor. En esta tarde bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón para hacer tu voluntad, Rey. Padre, yo te doy gracias hoy por mis hermanos, Señor. Y te pido que toques sus corazones, te pido que toques sus mentes, Señor. Y que esta palabra no sea arrebatada de sus corazones, Señor, sino que produzca frutos para vida eterna, Rey. Yo te pido hoy que así como tú los trajiste con bien, los lleves con bien. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Amén.